En la boda de mi hija me acerqué a la silla que habían asignado para mí. Pero antes de que pudiera sentarme, el prometido de mi hija la jaló bruscamente. Mi cuerpo golpeó el mármol reluciente con un estruendo que apagó hasta la música. Risas brotaron de algunas mesas. Hasta que él soltó unas palabras capaces de desgarrar el alma. Tu lugar es el suelo. No grité, no insulté, solo lo miré desde el piso con cada músculo de mi cuerpo protestando. Sentí cómo los recuerdos de los años en que crié sola a mi hija ardían tras mis ojos. La humillación me apretaba el pecho, pero también lo hacía la contención. Entonces escuché unos pasos firmes cruzar el mármol, urgentes, decididos. El padre del novio, que acababa de llegar tarde a la ceremonia, se detuvo en seco al verme. Su rostro perdió todo color. Apenas respirando murmuró, «Señor, es usted». Ese instante volteó no solo la boda, sino toda mi existencia. La pausa que vino después fue pesada, antinatural, cargada de cosas que nadie se atrevía a decir. El aire mismo parecía atragantado. Yo seguía en el suelo, una mano apoyada contra el mármol frío, la otra aferrada al mantel para incorporarme. El hombro me ardía donde impacté, pero ese dolor no era nada comparado con el fuego que se arrastraba por debajo de mi piel. Me levanté despacio con el mismo temple de alguien que ya ha caído más de una vez en la vida. Las risas murieron en gargantas que de pronto recordaron que tenían corazón. Miradas esquivas, movimientos incómodos. No por mí, sino por ellos mismos, por haber reído cuando la crueldad se disfrazó de chiste. Mi hija Camila se llevó la mano a la boca. Su ramo se inclinó derramando pétalos por el pasillo. Su rostro se tornó blanco, los labios entreabiertos pero sin voz. En sus ojos se libraba una guerra entre el amor y la vergüenza. Había soñado con ese día, con construir un futuro junto a un hombre que acababa de convertir a su padre en un chiste. La miré con calma firme porque necesitaba ver algo más fuerte que el enojo. Necesitaba ver al hombre que la crió sin dejar que el mundo le aplastara el alma. El novio Ramiro se mantenía erguido, satisfecho, como si hubiera ganado algo. Su risa era apenas un murmullo ahora, pero la curva de su boca seguía escupiendo desprecio. Se inclinó hacia sus amigos en la mesa murmurando, dejando que el veneno se esparciera en voz baja. Y luego estaba su padre, el mismo que acababa de llegar. Sus botas cruzaron el mármol como si marchara aunque ya no usara uniforme. Su traje estaba perfectamente cortado, pero su postura lo traicionaba. Espalda recta, mirada alerta incluso ante la sorpresa. Me observaba como si hubiera visto a un fantasma levantarse del piso. «Señor, es usted». Las palabras, aunque temblorosas, rasgaron el momento en dos. Todas las cabezas se volvieron hacia él. Los invitados se inclinaron curiosos. El cuarteto de cuerdas bajó sus arcos cambiando melodía por desconcierto. Camila miraba entre nosotros buscando sentido en un rompecabezas que no sabía que existía. Me afirmé. No respondí. El peso de su reconocimiento era como un eco de una vida anterior, una que había guardado en cajas polvorientas y fotos viejas. Me sacudí la chaqueta, acomodé mi dignidad como pude y obligué a mis piernas a moverse. Cada paso hacia esa silla que me habían negado se sentía como recuperar territorio en una guerra. La coloqué yo mismo. El sonido de la madera contra el mármol rompió el silencio y me senté. No miré a Ramiro, miré a Camila. Sus ojos brillaban, mezcla de confusión y miedo. Le ofrecí un leve asentimiento, una señal de que su mundo no se había roto. Todavía. Pero por dentro sentí la primera grieta en el cristal de la vida que creía estar construyendo. El oficiante carraspeó intentando salvar la ceremonia. Sus palabras eran torpes, pero el guión lo empujaba hacia adelante. Los invitados se removieron deseando pretender que nada había pasado. Pero ya nada era igual. No después de esas botas. No después de ese susurro. Dejé que el ruido se volviera eco. Dejé que los rostros se desdibujaran. Mi mente se fue como siempre que el alma está al límite, al olor de madera y aserrín. A otra silla. Una que no fue hecha para humillar, sino para amar. Todavía podía verla. El viejo taller donde tallé un asiento de pino lijando los bordes hasta que me sangraron las manos.
Camila tenía 6 años. Quería un lugar para sentarse junto a mí mientras arreglaba motores. Sus piernitas colgaban sus ojos abiertos preguntando por cada tornillo, cada herramienta. Le construí esa silla para que supiera que también en ese mundo de grasa y ruido había un lugar solo para ella. La pinté de azul con la única pintura que me quedaba después de retocar el porche. Se sentaba allí cada tarde balanceando sus piernas, pasándome herramientas que apenas podía cargar, preguntándome qué significaba cada sonido del motor. Cuando su madre murió, esa silla fue donde se sentó la noche que lloramos juntos, su manita apretando la mía como si pudiera sostener el mundo. Ese recuerdo me cortó el alma como cristal en la piel. Porque ahora, décadas después, volvía a estar sentado. Pero esta vez, en una silla arrancada, dejado en el suelo frente a desconocidos. Y no fue el destino, ni una guerra, ni una tragedia quien la quitó. Fue el hombre que decía amar a mi hija. La voz del oficiante zumbaba, la ceremonia seguía, pero nadie tenía el corazón en ella. Apenas escuché los votos, esas promesas vacías, como si las palabras solas pudieran construir un matrimonio. En mis oídos solo resonaba otro voto, el que le hice a Elena, mi esposa fallecida cuando nació Camila. Protegerla siempre. Mientras el público aplaudía el beso, mientras se alzaban las copas, yo permanecía inmóvil, manos entrelazadas, mirada baja. Mi cuerpo estaba en esa boda, pero mi mente ya se había ido. Ya estaba planeando. Porque sé que la crueldad como esta no se detiene con una silla. Crece, prueba hasta dónde puede llegar. Hasta que lo destruye todo. La música volvió, pero más tenue, como si también recordara el crujido del hueso contra mármol. Los invitados intentaron reír de nuevo, pero el sonido era hueco. Y Ramiro, él se alimentaba de una falsa victoria creyendo que había demostrado algo. Lo había hecho, sí, pero no lo que él creía. Había demostrado lo pequeño que era. Las botas sonaron de nuevo, firmes, constantes. El padre del novio se acercó, sus ojos fijos en los míos. Cuando me alcanzó, se inclinó un poco, su voz baja pero urgente. «Sí, es usted, sargento Ramírez». Ese nombre me golpeó como un rayo. Los años se deshicieron en un instante. Noches en el desierto, el zumbido de los disparos, el humo denso de los vehículos incendiados, el recuerdo de haber cargado a un compañero sobre mis hombros bajo una lluvia de balas. Su voz en mi oído rota, maldiciendo, jurándome que me debía la vida. Y ahora ahí estaba él, más viejo, más canoso, pero el mismo hombre. La boda de su hijo, la crueldad de su hijo y el destino nos habían reunido de nuevo. No le respondí, no todavía, porque hay verdades que solo se revelan en el silencio adecuado ante los ojos correctos en el momento preciso. Pero vi en su rostro el reconocimiento, el cambio en su postura, el peso de una gratitud a punto de estallar entre nosotros. La música sonaba. La novia sonreía con nervios. El novio se pavoneaba. Los invitados murmuraban. Pero bajo todo eso, una corriente latente amenazaba con arrasar con todo. Me recosté en la silla, los dedos rozando la cadena de oro bajo mi camisa, donde el anillo de Elena descansaba contra mi pecho. El metal cálido firme era un recordatorio de promesas cumplidas, batallas enfrentadas y dignidad ganada, no con dinero, sino con aguante. Y mientras estaba allí, humillado pero intacto, sentí que la historia de ese día cambiaba de rumbo. Porque a veces la justicia comienza con una silla. Cuando la música se apagó y los invitados salieron al jardín para las fotos, me escabullí. Un hombre aprende después de 58 años cómo desaparecer incluso cuando lo están mirando. Crucé el arco de rosas, pasé las fuentes de champán y los gritos de los fotógrafos hasta que el bullicio quedó atrás. Al llegar a la calle, el fresco de la primavera tardía me golpeó en la cara como un segundo despertar. La mano me dolía aún por el golpe contra el suelo, un latido sordo bajo la piel. Flexioné los dedos despacio. Estaban rígidos, hinchados, pero seguían siendo míos. Las mismas manos que habían levantado motores, apretado tuercas y secado las lágrimas de mi hija cuando era niña. Caminé unas cuadras hasta donde había dejado mi camioneta. Me senté al volante y solté un suspiro que ni sabía que estaba conteniendo. El silencio allí dentro era distinto al del salón.
Este era el tipo de silencio que permite pensar. Apoyé las palmas en el volante y las observé. Las manos cuentan historias que la cara nunca revela. Una cara puede mentir, sonreír mientras conspira, pero las manos son sinceras. Mis dedos estaban torcidos de tantos años de girar llaves, los nudillos ensanchados por las madrugadas frías en que el acero devolvía el golpe. Mis palmas tenían cicatrices como caminos en un mapa, cada una marcando un trabajo, un error, una lección. Estas eran las manos que construyeron una vida cuando la vida quiso arrebatarlo todo. Tras la muerte de Elena, muchos me dijeron que me volviera a casar, que una niña necesitaba una madre. Pero yo sabía que lo que Camila necesitaba era estabilidad. Unas manos que la sostuvieran en medio del huracán. Así que volví al taller. Día tras día, turnos dobles, uñas negras de aceite, la camisa empapada de sudor. Cada salario iba para la comida, la ropa escolar, las cuentas, la hipoteca. Recuerdo noches en que las manos me temblaban del cansancio. Llegaba a casa, caía en el sillón, y aún así esos pasitos suaves venían desde el pasillo. Ella subía a mi regazo, ponía su manita sobre la mía y susurraba: «¿Hueles al taller, papá?». Nunca lo decía como reproche, era consuelo. El olor a aceite de motor y gasolina era hogar para ella. Ese recuerdo suavizó la espina de la humillación que aún se me clavaba en el pecho por lo ocurrido en la boda. Me tiraron al suelo, sí. Se rieron de mí, sí, pero había sobrevivido cosas peores, y estas manos siempre habían sabido levantarme. A la mañana siguiente volví al taller, no porque el trabajo me esperara, sino porque ese lugar era el único que aún sentía como mío. La vieja puerta metálica se quejó al abrir como siempre. El metal protestaba antes de ceder. Adentro el aire olía a grasa, polvo, llantas apiladas y café recalentado. Mi Harley estaba en el centro a medio montar el cromo, reflejando los rayos de sol que se colaban por las ventanas. Llevaba años reconstruyendo esa moto sin apuro, diciéndome siempre que la terminaría cuando fuera el momento adecuado. Me puse el overol, troné los nudillos y me puse a trabajar. El ritmo me tranquilizaba. Llave apretada, trapo que limpia la melodía constante del oficio. Mis manos recordaban los movimientos antes que mi mente. Así es el trabajo honesto. Se queda grabado en la memoria muscular. En un momento me recosté en el banco, me sequé el sudor y dejé que la vista se perdiera. Sobre el banco de herramientas colgaban varias fotos, algunas ya amarillentas. Camila en el kinder. Su primera bicicleta con rueditas que yo mismo instalé. La graduación de secundaria con su birrete torcido y mi brazo en su hombro. Y una foto de Elena con su vestido de novia. Su sonrisa. Ese tipo de luz que no se olvida aunque los años oscurezcan todo lo demás. Me quedé viendo esa foto más tiempo. Casi podía escuchar su voz. Gus diría: no dejes que el orgullo te vuelva imprudente, pero tampoco dejes que el miedo te haga pequeño. El zumbido del celular sobre la mesa cortó el recuerdo. Lo tomé. Una notificación. Red social. No la usaba mucho, pero Camila me la había configurado para ver sus publicaciones cuando viajaba. Esta no era suya. Me habían etiquetado. Un amigo de un amigo. Dudé. Luego toqué. Y ahí estaba. Una foto de Ramiro sonriendo con un traje que probablemente costaba más que mi camioneta. El texto decía: ella es perfecta, dulce, confiada. Y su padre, solo un hombre sencillo. Las palabras me perforaron como ácido. Un hombre sencillo. Las leí de nuevo. Solo un hombre sencillo. Así me veía él. Así quería que los demás me vieran. No como el hombre que crió solo a su hija. No como el veterano que cargó a sus hermanos bajo fuego enemigo. No como el mecánico que construyó su vida tornillo por tornillo. Para él yo era un chiste. Algo que se tolera. Quizás que se compadece. Jamás que se respeta. Dejé el celular con cuidado, aunque todo dentro de mí quería aplastarlo. Respiraba entrecortado y por un largo rato solo escuché el tic-tac del viejo reloj sobre la puerta. Me incliné los codos sobre las rodillas, las manos entrelazadas. Dejé que la rabia pasara, que se convirtiera en otra cosa, en determinación. La foto de Elena me quedó en el borde del ojo. Hablé en voz baja, rasposa, en ese taller vacío. Te lo prometí, Elena.
Te prometí que la protegería. Protegerla no significaba decidir por ella. Camila ya era una mujer hecha y derecha, pero sí merecía saber la verdad sobre el hombre con el que pensaba casarse. La puerta del taller vibró con el viento de afuera. La luz se reflejaba en la Harley proyectando destellos como fragmentos de vidrio. Me puse de pie, me limpié las manos con un trapo y cerré la laptop. Tenía trabajo por hacer. Esa tarde Camila llegó sin avisar. Siempre había hecho lo mismo desde niña, aparecer en el taller sin previo aviso, con esa voz clara que rebotaba entre el sonido de las herramientas. «Papá, ¿estás aquí?» Salí de detrás de la moto. Ella estaba en el umbral, aún con su ropa de trabajo, el cabello recogido, los ojos cansados pero brillantes. Sonrió al verme esa sonrisa que siempre me recordaba a su madre. «Aquí estoy, princesa», le dije. Cruzó el espacio, los tacones sonando contra el concreto y me abrazó. La sostuve con fuerza, respirando ese aroma leve de su perfume, el mismo que usaba Elena. «Te perdiste más de la fiesta anoche», murmuró. «La gente lo notó». Encogí los hombros. Las multitudes no son lo mío. Ella se apartó estudiándome el rostro. «¿No estás enojado?» «¿Verdad?», negué con la cabeza. «He pasado por cosas peores». Pero no pareció convencida. Había preocupación en sus ojos, como si intentara cerrar la distancia entre el padre en quien confiaba y el hombre que había visto humillado la noche anterior. «Está nervioso», susurró casi para sí misma. «Eso es todo. Ramiro a veces no sabe cómo». Se le quebró la frase. Mis manos fueron a sus hombros firmes pero suaves. «Camila», dije, ¿estaba nervioso o estaba poniéndonos a prueba?» Sus ojos se agrandaron. Las palabras hicieron eco en algún lugar profundo y vi cómo vacilaba. No insistí. No era necesario. A veces plantar la duda es suficiente. Nos quedamos en silencio con el zumbido del refrigerador llenando el aire. Luego me abrazó de nuevo, más fuerte esta vez. «Te quiero, papá». Besé la coronilla de hueirara de su cabeza. «Yo también te quiero, princesa. Siempre». Cuando se fue, el taller se sintió más pesado, el aire más espeso. Pero supe que había hecho lo necesario. Había sembrado una pregunta que ya no podría ignorar. Me senté en el banco de trabajo, observé mis manos otra vez. Temblaban no por debilidad, sino por el peso de lo que estaba por venir. Estas manos me habían sostenido en la guerra, en el duelo, en décadas de esfuerzo. Y ahora tendrían que sostenerme en algo aún más difícil, proteger a mi hija de un hombre que pensaba que el respeto se compraba con una tarjeta de crédito. Tomé el trapo, limpié la grasa y acomodé las herramientas. El día comenzaba a rendirse ante el anochecer, con las sombras alargándose por el suelo del taller. El viejo reloj seguía marcando los segundos. Susurré una vez más a la foto de Elena: «Pase lo que pase, cumpliré mi promesa». Y mientras la luz se desvanecía, cerré la laptop para siempre. La invitación llegó a través de Camila. Me llamó una mañana, su voz más animada de lo habitual. «Papá Ramiro quiere invitarnos a cenar. Solo nosotros tres. Cree que sería bueno que se conozcan mejor». Me quedé quieto, aún con el trapo en la mano, la grasa marcando las líneas de mi palma. Las piezas del motor de la Harley brillaban bajo la luz del taller como piezas sueltas de un rompecabezas. Cenar con él. Sabía que ese momento llegaría, pero saberlo no es lo mismo que estar listo. Dije que iría porque cuando tu hija te lo pide, dices que sí. Esa noche saqué mi único traje del closet, azul marino, el mismo que usé en su graduación universitaria. Lo planché con cuidado, poniendo atención especial a las costuras que yo mismo había remendado cuando comenzaron a soltarse. La corbata era un poco anticuada, pero limpia, y eso era lo que más me importaba. En el metro, rumbo al centro, me miré reflejado en la ventana. El gris ya había vencido al castaño en mi cabello. El rostro que me devolvía la mirada estaba marcado, curtido, llevando años de sol y esfuerzo. Mis manos, manos de mecánico, se sentían fuera de lugar entre uñas arregladas y gemelos de oro. Cuando llegué, el tenedor de oro brillaba en la noche de la ciudad como una catedral de cristal y oro. Un portero con guantes blancos abrió la puerta con una sonrisa ensayada. Adentro, candelabros colgaban lanzando luz sobre pisos de mármol. El aire olía levemente a trufa y madera pulida.
Las conversaciones flotaban por la sala en un tono bajo y medido, el idioma del dinero. Camila saludó desde un reservado en la esquina. Se levantó radiante, su sonrisa lo suficientemente grande como para calmar la tormenta en mi pecho. A su lado, Ramiro no se puso de pie hasta el último segundo posible. Sus movimientos eran exactos, como si estuviera ensayando un papel. Extendió su mano flácida fría solo el tiempo suficiente para no ser grosero. Señor Ramírez, asentí. Ramiro. Nos sentamos. Camila alargó la mano para apretar la mía. Papá reconstruyó su moto desde cero, le dijo con orgullo. Ramiro me miró, luego miró su Rolex como evaluando el valor de tal hazaña. Pasatiempo peligroso para alguien de tu edad. No crees, generaciones distintas, riesgos distintos. Dejé pasar sus palabras. El mesero llegó con los menús, pero Ramiro lo interrumpió con un gesto. Primero el vino, el Bordeaux 2009, servicio completo. No preguntó si queríamos vino, lo decidió. El ritmo de la noche cambió de inmediato. Al principio hubo charla superficial guiada por Camila, que intentaba tender un puente entre dos hombres que no querían encontrarse en el medio. Pero no tardó en caérsele la máscara. Se recostó en su asiento, los dedos entrelazados, estudiándome como si fuera un expediente. Entonces, señor Ramírez, trabaja con las manos. Debe ser gratificante. Soy mecánico, respondí simplemente. Arreglo lo que está roto. Qué refrescante. Su sonrisa era solo dientes. Yo estoy en servicios financieros, gestión de carteras, inversiones de alto riesgo. Otro mundo, supongo. Diferente no significa mejor, dije con calma. Camila nos miró a ambos con una risa nerviosa en la garganta. Apretó mi mano otra vez como recordándome que tuviera paciencia. La comida llegó. Platos decorados como si fueran arte, porciones tan pequeñas que parecían de adorno. Corté el mío con lentitud, masticando con cuidado, más concentrado en la conversación que en la comida. Ramiro continuó. Tu hija me ha contado sobre tu barrio Brooklyn. Sí, muy auténtico, muy obrero. Imagino que el sentido de comunidad debe compensar las limitaciones. ¿Qué limitaciones? Mi voz fue firme, aunque mis nudillos se blanquearon contra el tenedor. Sonrió aún más. Nada en particular. Solo que cuando uno experimenta ciertos estándares, cuesta volver a apreciar los placeres sencillos. Pero eso es generacional, creo. Camila intervino rápido. A mi papá también le gustan las cosas bonitas. Claro que sí, interrumpió Ramiro con suavidad. Son perspectivas distintas, eso es todo. Volvió a mirarme. Dígame, señor Ramírez, ¿cuál considera su mayor logro? Sabía que era una trampa. Si respondía con orgullo, lo minimizaría. Si lo hacía con humildad, lo interpretaría como falta de ambición. Criar a Camila, dije. Admirable. Asintió, pero sus ojos delataban cálculo. Ser padre soltero debe haber sido un reto. Imagino que con recursos limitados. Con razón, Camila valora tener a alguien que pueda asegurarle un futuro como se debe. El rostro de Camila se sonrojó. Ramiro, por favor, que solo reconozco los sacrificios de tu padre. Y ahora esos días ya pasaron. Camila merece lo mejor. No está de acuerdo, señor Gus. Mi mandíbula se endureció. Apreté la servilleta hasta casi rasgarla entre los dedos. Las copas tintineaban suavemente. Risas venían de otras mesas. Pero en nuestro rincón el aire estaba cargado de una guerra no declarada. Simplemente creo en tratar a las personas con respeto, dije. Respeto, Ramiro alzó una ceja. Yo pensé que estaba siendo bastante respetuoso. Después de todo, estoy permitiéndote mantener la tradición. Algunos hombres en mi posición insistirían en arreglos más modernos, pero yo entiendo la importancia de que las generaciones mayores se sientan útiles. La copa de Camila tembló en su mano. Por favor, basta. Basta que, mi amor, solo estoy teniendo una conversación honesta con tu padre. El mesero volvió en ese momento con la carpeta de cuero en la mano. Colocó discretamente la cuenta al lado del codo de Ramiro. Él la tomó, la abrió con una sorpresa claramente fingida y luego la deslizó hacia mí. Tradición, dijo en voz baja. El padre de la novia paga. El número me saltó a los ojos. $347 dólares.
más de lo que gasto en comida durante una semana. El rostro de Camila se quedó sin color. Ramiro, eso no es necesario. Tonterías, querida. Tu padre quiere mostrar su apoyo. ¿Verdad, señor Ramírez? El silencio se tensó como un cable a punto de romperse. Otros comensales reían ajenos a la humillación silenciosa que se desarrollaba en nuestra mesa. Metí la mano en el bolsillo. Mi cartera de cuero gastado y suave hablaba de años de trabajo honrado. Mis manos temblaron apenas no por miedo, sino por el peso de la dignidad que se enfrentaba al orgullo. Puse la tarjeta sobre la mesa. «Está bien, princesa». «Excelente». Ramiro se recostó triunfante. El mesero regresó poco después con el recibo. Lo firmé con cuidado, cada trazo era una batalla que me rehusaba a perder. La propina dolía, pero la dejé igual, porque la dignidad a veces cuesta más que el dinero. «Gracias por la cena», dijo Ramiro con alegría fingida, como si me hubiera hecho un favor. Estoy seguro de que a Camila le agrada ver lo bien que se llevan sus dos hombres favoritos. La crueldad casual, esa forma de orquestar la humillación mientras vestía una máscara de encanto ardía. Pero no lo dejé ver. Los ojos de Camila brillaban de vergüenza y rabia, pero no dijo nada. No podía no escucharlo. No ahora. Me levanté despacio la silla raspando contra el mármol. El sonido fue más fuerte de lo esperado. Puse mi saco sobre el brazo, asentí una vez hacia mi hijaja y caminé hacia la salida. Afuera la noche era filosa, el viento cortaba el traje como navaja. Las luces de neón se reflejaban en el pavimento mojado. Inhalé profundamente dejando que el ruido de la ciudad me empapara. Claxons, gritos. La canción eterna de la Ciudad de México, pero lo único que podía oír eran las palabras de Ramiro: «Tu lugar es el suelo. Tu padre paga. Hombre sencillo». Caminé despacio por la avenida Reforma. El aire frío me mordía la cara. Cada paso cargaba tanto la humillación como la firmeza. Porque entendí que la arrogancia de Ramiro era una prueba, para ver cuánto soportaría. Y los hombres como él, cuando los dejas ganar una vez, nunca se detienen. Llegué a la entrada del metro y descendí hacia el rugido de los trenes. Durante el trayecto de vuelta a Coyoacán mantuve la mirada en el reflejo de la ventana oscura. Cabello canoso, ojos cansados, manos con cicatrices de tantos años de trabajo. Un hombre sencillo tal vez, pero no débil. Cuando bajé en mi estación, la noche ya estaba tranquila. Las calles de mi colonia eran conocidas, honestas, llenas de historia. Los focos del porche iluminaban suave. Unos perros ladraban a lo lejos y el olor a carne asada flotaba en el aire. Hogar. Subí los escalones de mi casa, abrí la puerta y entré. El viejo reloj marcaba el tiempo como siempre. Sobre la repisa, la foto de Elena me sonreía con su vestido de boda con ojos llenos de fe. Toqué la cadena en mi cuello sintiendo el calor de su anillo. Lo prometí, susurré. Prometí protegerla. Y con eso cerré la noche tras de mí. 3 noches después de aquella cena fue la primera vez que escuché los golpes. Acababa de apagar la lámpara de la sala. La vieja casa crujía como siempre antes de entrar en su silencio. Estaba por subir las escaleras cuando lo escuché. No fue un simple toque, fue un puño golpeando la madera con tanta fuerza que el marco vibró. Me quedé inmóvil un instante. En mi colonia no llegan visitas sin avisar, y menos a esa hora. Mi primer pensamiento fue problemas. El segundo, Ramiro. Golpearon de nuevo. La luz del porche se encendió por el sensor de movimiento revelando la figura afuera. A través del cristal lo vi. Abrigo caro, cabello perfecto, rostro torcido por algo más crudo que el encanto que había mostrado en la cena. Abrí la puerta despacio con intención. No esperó invitación. Empujó para entrar dejando tras de sí un rastro de colonia y humo de ciudad. Sus zapatos golpeaban la duela como disparos. Giró en medio de la sala, observando todo con desdén. El sillón viejo, las fotos familiares, la repisa con la imagen de Elena. «Tenemos que hablar», dijo. «Ahora». Cerré la puerta con calma. «¿Hablar de qué?» «No te hagas el tonto conmigo». Su voz era cortante, más alta de lo necesario, como si el volumen pudiera ocultar el temblor en su seguridad. «Camila está diferente desde esa cena.
Está haciendo preguntas, está dudando. Sé que la estás envenenando en mi contra. Me recargué en el marco de la puerta a brazos cruzados. Envenenarla o decirle la verdad. Dejó de caminar. Sus manos se cerraron en puños a los costados. Le dijiste que no la respeto, que no valoro a la familia. Que soy... ¿qué? Un monstruo. No me moví. No alcé la voz. Le dije lo que observé. Nada más, nada menos. Su risa fue hueca. Claro. El papá preocupado, muy conmovedor, se acercó más intentando usar su estatura como otros usan un arma. Pero yo ya había visto la intimidación real. Esto era teatro. Esto es lo que vas a hacer, dijo, apuntándome con un dedo perfectamente arreglado. Mañana vas a llamarla. Vas a disculparte. Le dirás que te equivocaste conmigo, que exageraste. Lo miré fijo sin alterar el tono. ¿Y si no? La pregunta flotó en el aire. Su cara se puso roja, su fachada empezaba a quebrarse. Oh, te enterarás de lo que se siente perderla para siempre. Las palabras salieron crudas, desesperadas. Por un momento el silencio llenó la sala más denso que la amenaza misma. Lo estudié. Eso no era confianza. Era miedo disfrazado de furia. Era un niño que nunca había escuchado un no, ahora enfrentando la posibilidad del rechazo. Joven, dije con voz baja. Creo que se te está olvidando con quién hablas. Ah, sí. Sacó el teléfono del bolsillo agitándolo como si fuera un arma. Una llamada. Un mensaje. ¿Y qué le voy a decir? Que me amenazaste porque estás celoso, que estás tratando de separarnos. ¿Tú crees que te va a creer a ti o a su viejo padre amargado? Algo en mi quietud lo hizo dudar. Por primera vez desde que irrumpió en mi casa vi un parpadeo de inseguridad en sus ojos. No levanté la voz, no moví una mano, pero cambié sutilmente mi postura. Solo lo suficiente para que sintiera la firmeza de un hombre que ha cargado pesos más grandes que amenazas vacías. Retrocedió medio paso. «No entiendes», murmuró y su voz volvió a subir. «He trabajado demasiado para llegar hasta aquí. No voy a dejar que un mecánico viejo arruine todo lo que he construido». «¿Y qué es exactamente lo que has construido?». Mi voz seguía siendo baja sin perder control. «Éxito, dinero. Un futuro». Señaló con desdén mi sala modesta como si fuera evidencia en un juicio. «Cosas que tú no entenderías. Logros reales, no esto». Miré alrededor, el sillón gastado por años de historias, la mesa donde Camila hacía la tarea mientras yo cocinaba espagueti, la foto de Elena con su vestido de novia. Volví a mirarlo. Esto, le dije, es una hija que sabe que la aman sin condiciones. Estos son cuentos antes de dormir, rodillas raspadas, recitales de piano y colegiaturas pagadas con horas extras. Esto es lo que realmente significa lograr algo. Basura sentimental, soltó con rabia, pero su voz ya no tenía filo. El mundo no se mueve con cuentos de hadas, viejo. Se mueve con poder, dinero y saber cómo usarlos. Tal vez tu mundo, sí, respondí. Y di otro paso sin amenaza, pero con la suficiente presencia para recordarle de quién era la casa donde estaba. Pero Camila viene de otro mundo. Sudaba a pesar del aire fresco que entraba por la ventana abierta. El cuello de su camisa se pegaba a su piel. «Ella me va a elegir a mí», dijo. Su tono sonaba más a súplica que a certeza. «Al final va a escoger la vida que yo le puedo ofrecer». ¿Sí? La pregunta quedó suspendida, más pesada que cualquier silencio. Por un instante pensé que me iba a golpear. Todo su cuerpo se tensó, los puños apretados, pero algo lo detuvo. Tal vez la forma en que me mantenía firme. Tal vez una voz dentro de él le decía que no estaba en su liga. «Esto no se ha terminado», soltó al fin, pero su voz carecía de fuerza. «Camila es mía. Ella me eligió, no a ti. Camila no es propiedad», dije, «no le pertenece a nadie». Giró bruscamente, caminó hacia la puerta y antes de salir se volvió una última vez. «No tienes idea de con quién te estás metiendo». «En realidad», dije con calma, «creo que sí». Cerró la puerta de un portazo. Su coche rugió calle abajo hasta perderse en la distancia.
La casa volvió a quedarse en silencio. Ese tipo de silencio que solo llega después de una tormenta. Solo se escuchaban el tic-tac del reloj y el zumbido del refrigerador. Caminé hacia la repisa. La foto de Elena me sonreía inmóvil, serena. Metí la mano bajo mi camisa y saqué la cadena con su anillo. El oro estaba tibio contra mi palma. Elena, susurré, te lo prometí. Me quedé ahí un buen rato observando el anillo hasta que el sonido de la televisión de la señora Rodríguez llegó débilmente a través de la pared. Afuera la vida seguía. Pero dentro de esta casa ya se había trazado una línea de batalla. A la mañana siguiente el vecindario apenas comenzaba a despertar cuando salí al porche. El aire olía a café y pan recién horneado de la panadería de la esquina. Los niños corrían hacia la escuela, sus risas recordándome tiempos más simples. Me senté en los escalones con el café en la mano pensando en las palabras de Ramiro. Él creía que el respeto se compraba, que el poder era más fuerte que el amor, que mi hija podía ser tratada como una acción en la bolsa. Pero el amor no funciona así, tía. El respeto tampoco. Vi cómo el sol subía iluminando las fachadas agrietadas de las casas decoradas con macetas desiguales llenas de flores. Casas honestas construidas con manos como las mías. Y supe entonces que esto no se trataba solo del corazón de Camila. Era algo más grande. Era una vez más demostrar que la dignidad no puede ser arrebatada por la arrogancia. La batalla aún no había comenzado. Esa noche no dormí. Las palabras de Ramiro seguían resonando por la casa mucho después de que su auto desapareciera. Las amenazas tienen una forma de quedarse incluso cuando sabes que detrás hay más ruido que sustancia. Me quedé acostado mirando el ventilador girar en círculos lentos, pensando en Camila, en la trampa en la que estaba por entrar con los ojos bien abiertos. Para el amanecer ya había tomado una decisión. No iba a prohibirle que lo amara. Prohibir solo entierra el amor más hondo. Pero sí le mostraría el espejo. Le dejaría ver lo que yo veo. Esa tarde manejé hasta su departamento. El edificio era de vidrio y acero 20 pisos arriba de una calle bordeada de boutiques y bares de vino. Un mundo completamente distinto al de mi cuadra en Coyoacán, donde los vecinos gritan saludos desde los porches y los niños juegan a la pelota hasta que cae la noche. Aparqué mi camioneta en la banqueta. Su óxido y abolladuras desentonaban con los autos importados brillando frente al acceso al estacionamiento. El portero me reconoció de visitas anteriores. Asintió con educación mientras entraba al vestíbulo con pisos de mármol tan pulidos que reflejaban los candelabros del techo. Subí por el elevador escuchando su zumbido y repasando palabras en mi mente, aunque sabía que saldrían diferentes en cuanto viera su rostro. Abrió la puerta antes de que tocara. «Papá». Su sonrisa fue rápida pero delgada, como si la hubiera practicado frente al espejo. Se hizo a un lado para dejarme pasar. Su departamento estaba impecable, decorado con la precisión de su ojo de diseñadora. Todo combinaba, todo estaba medido, pero para mí se sentía más como una vitrina que un hogar. No había tazas desparejas ni estantes llenos de libros a medio terminar. Era bello sí, pero frío. Me condujo hasta el sofá, una pieza elegante más hecha para fotos que para descanso. Me senté con cuidado inclinado hacia adelante, las manos entrelazadas. Ella se encogió sobre sí misma como lo hacía de niña, doblando las piernas bajo el cuerpo cuando se sentía insegura. «¿No llamaste?», dijo en voz baja. «Quería verte», respondí. Sus ojos buscaron los míos. «¿Te ves cansado?». Sonreí apenas. «He estado peor». El silencio se alargó entre los dos hasta que ella lo llenó. «Ramiro dice que estás molesto, que no lo entiendes». Dejé que las palabras flotaran. Y entonces pregunté en voz baja. ¿Estaba nervioso esa noche en la cena? ¿O estaba poniéndonos a prueba? La pregunta cayó con todo su peso. Sus ojos se desviaron buscando la ventana donde la ciudad se extendía en un mar de acero y cristal. «Él solo», empezó a decir, pero se detuvo. Su voz vaciló como si no encontrara tierra firme. «Camila», me incliné hacia ella. «Mírame». Lo hizo con duda. Y ahí la vi, la niña que se acurrucaba en mi regazo cuando el mundo le parecía demasiado grande. La adolescente que azotaba puertas pero siempre regresaba a pedir perdón.
La joven que cruzó un escenario para recibir su título mientras yo aplaudía hasta que las palmas me ardían. Un hombre que realmente te ama jamás humillaría deliberadamente a tu padre, dije con calma. No se burlaría del barrio donde creciste. No deslizaría una cuenta sobre la mesa solo para verme sufrir. Su rostro se sonrojó. Papá tal vez fue un malentendido. ¿De verdad? ¿O fue una prueba para ver cuánto desprecio aguantaríamos antes de decir basta? Apretó los labios. Pude ver cómo su mente empezaba a rescatar memorias que había dejado de lado. «Ha sido bueno conmigo», susurró al fin. «Me lleva flores, me escucha, hace planes para nuestro futuro. No dudo que pueda ser encantador. Los depredadores suelen serlo». Sus ojos se abrieron una mezcla de enojo y miedo. «No lo llames así». No levanté la voz. No discutí. Dejé que el silencio hiciera el trabajo por mí. Camila se encogió más abrazando sus rodillas, la mirada perdida como si repasara conversaciones en su mente. Hubo un momento la semana pasada, dijo bajito, en una cena con sus colegas. Una de ellas contó que su esposo había perdido el trabajo. Yo sonreí por educación, pero Ramiro se acercó y me susurró que era patético, que las personas que pierden el empleo solo tienen la culpa ellas mismas. Su voz se quebró. Me dije a mí misma que solo estaba siendo insensible. Pero ahora me pregunto si esa insensibilidad no es un accidente. Lágrimas se acumularon en sus ojos. Las secó rápido, molesta consigo misma. «No quiero creerlo», dijo. «Lo sé». Extendí la mano y tomé la suya. Es difícil creer cuando ya entregaste el corazón. Ella apretó mi mano con fuerza, como si tuviera miedo de que la soltara. «¿Y si me equivoqué, papá?» Entonces aprendes. Los errores no te definen. ¿Cómo respondes a ellos si lo hace? Sus hombros se hundieron. Pude sentir el peso que la aplastaba. «Lo amo», murmuró como si decirlo en voz alta lo hiciera más frágil. «Y te creo. Pero el amor no basta si no es correspondido de la misma forma». Me miró largo rato, los ojos húmedos buscando un ancla. «Vi cómo te miró», admitió por fin. Eso no era nerviosismo, ¿verdad? No, cariño, no lo era. Sus lágrimas cayeron. Se cubrió la cara con las manos, los hombros temblando. La abracé. Lloró en silencio contra mi pecho, como cuando tenía 8 años, y se raspó la rodilla como cuando tenía 15, y su primer novio le rompió el corazón. Le acaricié el cabello y le susurré lo mismo que siempre. «No estás sola, nunca estarás sola». Pasaron los minutos, quizás más. La ciudad seguía su marcha allá afuera, claxons, sirenas, voces, pero en ese departamento el tiempo se detuvo. Cuando al fin se apartó, sus ojos estaban enrojecidos pero más claros. Me miró con algo nuevo. Incertidumbre sí, pero también un despertar. «¿Qué hago?», preguntó. «Solo tú puedes decidir. Pero recuerda esto, mereces a alguien que valore lo que tú valoras, alguien que aprecie, no que desprecie». Asintió lentamente, absorbiendo cada palabra. Besé su frente con el sabor salado de sus lágrimas. «Te quiero, papá», susurró. «Y yo a ti, princesa, más de lo que nunca sabrás». Cuando salí, el sol se ocultaba detrás de los edificios, pintando las torres de cristal con tonos de fuego. La ciudad se veía hermosa pero quebradiza, como si un solo golpe pudiera romperla. En el elevador me miré otra vez en el reflejo. Cabello gris, ojos cansados pero firmes. Mis manos gastadas y marcadas serían las que la sostendrían en lo que viniera. Al pisar la calle, el aire de la noche me envolvió. El tráfico rugía, luces de neón parpadeaban. Desconocidos pasaban a mi lado, pero yo solo sentía el peso de su abrazo sobre mis hombros. Caminé lentamente hacia mi camioneta. El viejo reloj de casa estaría marcando el paso del tiempo, recordándome que la vida no se detiene mientras una familia lucha por enfrentar la verdad. Apreté el volante, los nudillos pálidos bajo la luz tenue del tablero. A través del parabrisas la ciudad parecía extenderse sin fin. En algún lugar allá arriba, mi hija estaba sentada en su apartamento perfecto, cuestionando al hombre que creía amar. Y por primera vez sentí la primera grieta en el cristal de su ilusión. Los rumores viajan más rápido que la verdad, a veces más que la mentira.
Se cuelan por la puerta trasera de las fondas, flotan entre sillas de barbería, zumban bajito en las bancas de las iglesias. Y en un barrio como el mío, los murmullos valen oro. Empezó de a poco. Un vecino me detuvo afuera de la ferretería. Su mirada evitaba la mía incómodo antes de soltarlo. Escuché que el prometido de tu hija andaba presumiendo en el centro, diciendo que la va a sacar de Coyoacán, que ya no volverá después de casarse. Se rió como si hablara de cambiar un coche viejo por uno nuevo. Asentí sin decir nada, pero las palabras se quedaron. Una semana después, en la panadería, la señora Rodríguez me dio mi pan de siempre, las manos temblándole un poco. Oí algo en la cafetería cerca de donde trabaja Camila, me susurró. Ese joven dijo que Coyoacán era un lugar del que uno crece y sale. Lo dijo con una sonrisa burlona. Le agradecí y le dejé más propina de lo habitual. Cada rumor era un golpe al retrato que Camila estaba pintando para sí misma. Ese retrato de un hombre ambicioso, encantador, con visión de futuro. Lo que los murmullos pintaban, en cambio, era arrogancia, desprecio, esa crueldad suave que crece cuando nadie la nombra. Intenté que no me consumiera. Trabajé más horas en el taller dándole vueltas a la Harley, aunque ya no quedaba nada que arreglar. Mis manos necesitaban moverse, necesitaban grasa bajo las uñas para no apretarse en puños al pensar en él. Una tarde, mientras el sol se escondía detrás de los tejados pintando el cielo de naranja, me senté en el porche con una taza de café. La calle estaba tranquila, los niños ya adentro terminando la tarea, los perros ladrando a sombras invisibles. Mi vecino Tomás se acercó dejándose caer en la silla junto a la mía. Excombatiente como yo, aunque rara vez hablábamos de esa parte. Miró su café, luego dijo, «La gente anda hablando, Gus, y no en buen plan. ¿De qué hablas?» Se movió incómodo. «Dicen que Ramiro llamó a Camila. Una adquisición». La palabra me punzó. Adquisición. Algo que compras, no alguien que amas. Tomás me miró de reojo. «¿No lo oíste de mí?» Asentí. «Entendido». Esa noche me quedé sentado en la mesa de la cocina mucho después de que el reloj marcara la medianoche. La casa crujía con sus años. El refrigerador zumbaba y la ciudad seguía viva allá afuera. Daba vueltas a esa palabra en la cabeza. Adquisición. Fría. Calculada. Una palabra de negocios, no de afecto. Y al día siguiente se confirmó. Había manejado hasta Reforma por una pieza para la Harley. Aparcar cerca de las torres era imposible, así que me quedé esperando junto a una zona de carga. Y entonces lo vi. Ramiro. Estaba en la acera, el teléfono pegado a la oreja, la otra mano haciendo ademanes como si el mundo entero le estorbara. Bajé ligeramente la ventanilla. No tenía intención de espiar, pero su voz era clara, segura. No confía en mí, decía. Es perfecta, dulce, confiada. Y su papá, sencillo. Justo el tipo de hombre que no estorba. Es una adquisición. Un paso nada más. Apreté el volante hasta que los nudillos se me pusieron blancos. El semáforo cambió. Un claxon sonó detrás de mí, pero no me moví. Adquisición. Colgó, se acomodó los puños del saco y desapareció dentro de una torre de cristal. Me quedé ahí, el corazón martillando esa palabra, repitiéndose en mi pecho más fuerte que los claxonazos. Al fin arranqué. La ciudad pasaba como un borrón, pero mis pensamientos eran más ruidosos que el motor. De regreso en casa, fui directo al taller. La Harley me esperaba brillando bajo la luz fluorescente. Tomé una llave inglesa y apreté tornillos que ya estaban firmes. Cualquier cosa para mantener las manos ocupadas para que la furia no se desbordara. Más tarde me senté en el banco de trabajo mirando la foto de Elena. Sus ojos eran serenos, su sonrisa cálida, un recordatorio de un amor que nunca fue una adquisición ni un paso, sino el camino entero. Elena, susurré, te lo prometí, voy a cuidarla. El reloj del taller marcaba cada segundo con fuerza, midiendo la marcha implacable hacia la boda. El sonido llenaba el silencio constante, implacable. Esa tarde Camila llamó. Su voz era más ligera, pero se notaba una tensión por debajo. «Papá, ya salieron las invitaciones. Esto va en serio. ¿Puedes creerlo? Tragué saliva». «Lo creo. Vas a estar ahí, ¿verdad? Siempre princesa». Hubo una pausa.
Papá, no lo odias tanto. ¿Verdad? Cerré los ojos, apreté el teléfono contra la oreja. No odio a quien es. No me gusta en lo que se convierte cuando cree que nadie lo está viendo. Silencio al otro lado, luego un suspiro suave. A veces me pregunto si estoy ciega, dijo. No respondí. Hay verdades que no puedes forzar. Solo puedes dejarlas resonar hasta que estén listas para ser escuchadas. Cuando colgamos, me quedé sentado en la oscuridad del taller, el reloj sonando más fuerte que nunca. Cada segundo era un susurro que me acercaba a un día que lo decidiría todo. Adquisición. La palabra no me dejaba en paz. Sabía que la lucha no era solo por el corazón de Camila. Era por su alma, por su valor como persona. Y la pelearía no con golpes ni gritos, sino con la verdad. Paciente, inquebrantable. Hasta que ella no pudiera ignorarla. Los susurros se habían convertido en tormenta, y las tormentas cuando llegan no se van en silencio. El reloj seguía. Los rumores sobre Ramiro se volvieron un zumbido constante en mi cabeza. Cada rincón del barrio cargaba otra versión de la misma historia. Arrogancia, desdén, palabras afiladas que cortaban sin dejar marca. Y su voz, la de aquella llamada, se repetía una y otra vez. Es una adquisición. Una noche sin poder dormir salí a caminar por las calles vacías de Coyoacán. El aire olía a asfalto mojado. Los faroles emitían una luz amarillenta proyectando sombras largas de botes de basura y bicicletas encadenadas. Pasé frente al bar de la esquina, su letrero de neón zumbaba suavemente. A través de la puerta entreabierta vi un rostro conocido. Samuel. Habíamos servido juntos hace 25 años. En aquellos días era el tipo de soldado que traía calma en medio del caos, el que uno quería tener cerca cuando todo se venía abajo. La vida lo había convertido en abogado, callado sin alardes, pero eficaz. Hacía años que no lo veía, pero entré como si no hubiera pasado el tiempo. Levantó la vista de su vaso, parpadeó y sonrió. Gus Ramírez, no puede ser. Me senté en el banco junto a él. Ha pasado mucho tiempo. Demasiado. Me observó detenidamente. Las líneas, el cabello gris. Tienes cara de hombre que carga algo pesado. Solté una risa sin humor. No estás equivocado. El cantinero me trajo un café sin que lo pidiera. Samuel se inclinó hacia mí. Cuéntame. Y lo hice. Le conté sobre Ramiro. Sobre la cena, la cuenta deslizándose por la mesa. Sobre la noche en que golpeó mi puerta con amenazas. Sobre los rumores. Sobre la palabra adquisición envenenando todo el aire. Samuel me escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando. Su mente de abogado almacenaba detalles. Su corazón de soldado entendía lo que no decía. Cuando terminé, se echó hacia atrás y exhaló. No se combate fuego con fuego, Gus. Se deja que se consuma solo. Fruncí el ceño. ¿Qué quieres decir? Se inclinó. Hombres como Ramiro viven del conflicto. Si gritas, si te enojas, ya perdiste. Lo que debes hacer es quedarte firme. Esperar. Dejar que su propia soberbia lo destruya. Siempre pasa. Tomé un sorbo de café dejando que el amargor me centrara. Paciencia, eso sí podía. Sobreviví a la guerra, al duelo, a décadas de noches solitarias en el taller. Pero ver a mi hija caminar hacia una trampa, la paciencia se sentía como rendición. Samuel pareció leer mis pensamientos. No te digo que no hagas nada. Te digo que lo hagas con inteligencia. Ya no se pelea con los puños, se recopila, se prepara. Y cuando llegue el momento, dejas que la verdad hable por sí sola. Asentí lentamente. Y si ella no lo ve hasta que ya sea tarde, entonces la atrapas cuando caiga. El silencio nos envolvió, solo roto por el tintinear de vasos y murmullos ajenos. Miré mis manos sobre la barra, marcadas, endurecidas por el trabajo. Manos que habían arreglado motores y sostenido a mi hija en cada tormenta. ¿Podrían sostenerla en esta también? Samuel rompió el silencio. Hay algo más que debes saber. Su tono cambió. El abogado reemplazó al amigo. Hace unos meses llevé un caso relacionado con una firma del centro. Adivina qué nombre apareció. No respondí. Ramiro Ramírez.
Solo escuchar ese nombre hacía que mi mandíbula se tensara. Samuel siguió hablando. Estuvo involucrado en un negocio que casi le cuesta millones al despacho. Inversiones turbias rozando lo ilegal. Encubrieron todo para proteger la imagen de la empresa, pero los que están dentro saben que su reputación no es tan limpia como aparenta. Dejé que la información se asentara como una piedra hundiéndose en el agua. Camila no lo sabía. Por supuesto que no. Él jamás permitiría que lo supiera. «Me estás diciendo que no solo es arrogante, sino imprudente». Samuel asintió. «Y los hombres así siempre dejan rastros». Me recliné, exhalé con lentitud. Por primera vez en semanas sentí algo distinto. No era furia ni desesperación. Era estrategia. «Todavía tienes ese instinto», dijo Samuel con una leve sonrisa. «El que sabe leer el terreno, no lo pierdas ahora». Lo miré de verdad. Los mismos ojos firmes de aquella noche cuando las balas partían la oscuridad y me dijo que respirara, que aguantara la línea. «No lo haré», respondí. Chocamos vasos Suburbón mi café, un brindis de soldados vestidos de civil. Al salir del bar, la lluvia había cesado. Las calles brillaban bajo los faroles, los charcos reflejando los colores neón. Caminé despacio a casa repasando sus palabras. Paciencia, estrategia, verdad. Al llegar colgué el abrigo, me senté en la sala y miré la foto de Elena. Le susurré, «Ahora tengo un aliado». El reloj siguió su curso. A la mañana siguiente llamé a Camila. Respondió enseguida, su voz sonaba alegre pero agotada. «Papá». «Hola, princesa, solo quería saber cómo estabas». Dudó un momento. «Ramiro dice que no te cae bien». Sonreí con suavidad. «Eso no es novedad». Suspiró. «Papá, él está intentando». «Ah, sí, intentando o actuando». «Camila, no quiero controlar tus decisiones, solo quiero que mires con atención. De verdad mires». No respondió, pero su respiración era entrecortada como si llevara un peso enorme. «Lo pensaré», dijo finalmente. «Eso es todo lo que pido». Colgamos. Me quedé allí con el teléfono aún en la mano, sabiendo que las grietas se estaban ensanchando. Ella empezaba a ver lo que yo había visto desde el inicio. Esa noche escribí todo lo que Samuel me había contado. Nombres, fechas, la sombra del escándalo. Guardé el papel en una caja metálica en el taller, no para usarlo todavía, sino para tenerlo a salvo, como munición reservada para el momento justo. La Harley estaba al lado callada, su cromo reflejando la luz tenue. Toqué el manillar y murmuré, «Todavía no hemos terminado de luchar». Afuera el vecindario se iba quedando en silencio. Adentro el reloj marcaba una cuenta regresiva implacable hacia el día de la boda. Por primera vez no me sentía solo. Tenía un aliado. La noche anterior a una boda se supone que es de nervios para la novia, no para el padre. Y sin embargo, ahí estaba yo caminando de un lado a otro de la sala, mientras la ciudad seguía con su sinfonía de claxones, sirenas y alguna que otra carcajada que subía desde la calle. La casa olía vagamente a café frío olvidado en la cafetera. El reloj sobre la repisa del hogar hacía más ruido del habitual. Mi teléfono vibró. El nombre de Camila brillaba en la pantalla. «Papá», dijo apenas contesté. Su voz era frágil, quebrada. «¿Puedes venir?» No dudé. Tomé mi abrigo y las llaves. Las calles se desdibujaban bajo las ruedas de mi camioneta mientras cruzaba hacia la zona centro. Al llegar a su edificio, el portero me miró con una expresión menos rígida de lo usual. «Tercera vez en la semana», murmuró más para sí mismo mientras llamaba al ascensor. Sus ojos mostraban compasión, aunque no dijo nada más. Camila abrió la puerta antes de que pudiera tocar. Tenía los ojos rojos, las mejillas húmedas de lágrimas. Parecía más joven, como si el dolor le hubiera quitado capas de adultez. «Papá». Se derrumbó en mis brazos antes de poder pronunciar otra palabra. La sostuve fuerte, sintiendo el temblor en sus hombros, igual que cuando era niña y venían las pesadillas. «¿Qué pasó?», pregunté en voz baja cuando pudo respirar. Se secó la cara. «No sé si puedo seguir con esto». Las palabras me atravesaron más que cualquier cuchillo. La guié al sofá y me senté a su lado.
Jugaba nerviosamente con su anillo de compromiso, el diamante brillando como un pedazo de hielo. ¿Qué cambió? Su voz tembló. Esta noche estaba furioso no conmigo, sino con su primo. Estábamos cenando con algunos familiares y Ramiro explotó. Dijo cosas que dejaron a todos en silencio. Le gritó por no haber conseguido socio en su despacho aún. Dijo, la gente que se queda en barrios de clase media son unos fracasados. Me miró con ojos grandes aterrados. ¿Papá sonaba como un extraño? Manteniendo la calma respondí, o tal vez sonaba como quien ha sido todo este tiempo. Su labio tembló. Y si tienes razón, y si he estado ciega. Tomé sus manos, las mías rugosas contra su piel suave. Camila, el amor no es ciego. El amor simplemente elige ver lo mejor. Y eso no es debilidad, es tu fuerza. Entonces se rompió. Lloró desconsoladamente, su cuerpo sacudido por los sollozos. La dejé llorar. Dejé que la tormenta pasara a través de ella mientras yo permanecía firme, el ancla que siempre necesitó. Después de un rato se apartó susurrando, «No quiero casarme con alguien que me haga sentir vergüenza de lo que soy». Antes de que pudiera responder, alguien tocó la puerta. No eran los golpes agresivos de Ramiro, sino un ritmo más suave. Camila dudó, luego abrió. Allí estaba Claudia, la tía de Ramiro. La había visto solo una vez. Una mujer mayor, elegante, con una mirada que no dejaba pasar nada. «Espero no estar interrumpiendo», dijo entrando cuando Camila asintió. «Necesitaba hablar con usted, señor Ramírez». Su voz tenía ese peso que solo se adquiere con los años de ver verdades que otros prefieren ignorar. «He visto crecer a Ramiro», continuó sentándose. «Siempre ha sido ambicioso. Pero últimamente hay algo más oscuro en él. Algo que me inquieta». Camila se quedó sin aliento. «Tía Claudia, ¿por qué no dijiste nada antes?» «Porque no estaba segura. Pero esta noche, al oír cómo hablaba durante la cena, no puedo quedarme callada». Me miró directo. «Usted tenía razón en preocuparse. Ramiro no respeta lo que no puede controlar». La habitación quedó en silencio. Camila observaba a su tía con una mezcla de sorpresa y alivio. «Entonces, no soy solo yo», susurró. «No», dijo Claudia con firmeza. «No eres solo tú». Camila me miró entonces, sus ojos buscando una señal. Le hablé con ternura. «La decisión sigue siendo tuya, princesa. Pero al menos ahora ves con más claridad». Asintió, sus ojos brillando de nuevo con lágrimas. Claudia le tomó la mano y la apretó con fuerza. «Pase lo que pase mañana, recuerda que eres amada». Los tres nos quedamos en silencio. La luz de la ciudad se filtraba por las ventanas, los claxones distantes y los pasos apagados del pasillo marcaban el compás. Por primera vez. Camila no estaba sola en sus dudas. Me tenía a mí, y ahora inesperadamente a alguien de la propia familia de Ramiro. Cuando Claudia se fue, me abrazó con una calidez serena. «Protégela», susurró. Siempre respondí. Camila la acompañó hasta la puerta y luego regresó a acurrucarse junto a mí en el sofá como cuando era niña. «Papá, ¿y si no puedo hacerlo?» «Entonces no lo haces», le dije sin rodeos. Hundió su rostro en mi hombro. «Tengo miedo. El valor no es la ausencia del miedo», le dije, «es hacer lo correcto a pesar de él». El reloj dio la medianoche. Las campanadas resonaron en el departamento como un eco inevitable. 12 golpes firmes como una cuenta regresiva. Camila levantó la cabeza, sus ojos llenos de temor y decisión. «Papá, quédate esta noche». Me quedé. Me senté a su lado hasta que el sueño la venció, su respiración tranquila, profunda. La observé allí, envuelta en la manta del sofá, y pensé en Elena, en la promesa que le había hecho. A través de la ventana la ciudad centelleaba viva e indiferente. Dentro solo se escuchaba el tic-tac del reloj cada segundo, acercándonos al día que lo cambiaría todo. Y supe entonces que pasara lo que pasara al amanecer, ya no habría retorno.
Underscore 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 el día de la boda. Amaneció despejado y frío de esos abriles donde el cielo parece recién lavado. Me levanté temprano, aunque en realidad nunca dormí. Detuve el viejo reloj de la sala, no quería que su sonido insistente marcara la cuenta regresiva. Me vestí con el mismo traje azul marino que había usado en momentos clave la graduación de Camila, su primer empleo, y aquella cena donde Ramiro intentó ridiculizarme. Alicé con cuidado las costuras gastadas por los años. Mi reflejo no era imponente, pero sí sincero. Un hombre de 58 años con arrugas talladas por el trabajo y el tiempo. Para el mediodía ya estaba frente a Jardines Eternos, el lugar escogido por la familia de Ramiro. Sillas blancas alineadas con precisión sobre el césped impecable, arcos de flores rebosantes de color. Invitados con trajes caros y vestidos como piedras preciosas conversaban en grupos, copas de champán brillaban bajo el sol. Me mantuve al margen. Hombres como Ramiro pertenecen a ese mundo. Hombres como yo lo cruzamos como fantasmas. Camila apareció al fondo del pasillo, resplandeciente con el vestido adaptado que había sido de su madre. Se me hizo un nudo en la garganta. El encaje de Elena, la luz de Camila. El pasado y el presente cosidos en un solo hilo. Cuando el oficiante preguntó quién entregaba a esta mujer, me puse de pie con orgullo. Yo la entrego, dije, aunque por dentro sentí que algo se desgarraba. Se dijeron los votos. Se dieron el beso. Aplausos medidos educados. Luego vino la recepción. Candelabros de cristal colgaban sobre manteles blancos como la nieve. La música fluía suave y elegante, tan discreta como inevitable. Los meseros circulaban con bandejas de vino, sus movimientos perfectamente calculados. Encontré mi tarjeta en la mesa 12, lejos de la principal, entre desconocidos y una tía anciana. Esa ubicación no fue un error, fue un mensaje. Me senté en silencio. Asentía cuando me hablaban, comía casi nada. La comida se veía hermosa, pero sabía a aire. Fue durante los brindis cuando ocurrió. Me levanté para acercarme a otra mesa. Un invitado me llamó para contar una anécdota de Camila. Alcancé mi silla para acomodarla. Pero ya no estaba. Mis rodillas fallaron. Mi cuerpo cayó hacia atrás. Todo fue lento. El tintinear de las copas se detuvo. Las conversaciones quedaron a medias. Golpeé el suelo con tal fuerza que el sonido resonó bajo los candelabros. Un segundo de silencio. Luego risas dispersas, nerviosas, crueles. Frente a mí estaba Ramiro, aún con la mano en el respaldo de la silla que había retirado. Su sonrisa era delgada, cortante, un cuchillo entre dientes blancos. «Ups», dijo demasiado alto para ser un error. Parece que alguien ya no se sostiene en pie. La edad no perdona. Algunas risas forzadas lo secundaron. Otras personas se quedaron sin aliento. El grito de Camila cruzó el salón agudo, desesperado. Ramiro se inclinó hacia mí, sus palabras apenas lo bastante bajas para parecer privadas, pero lo bastante altas para ser escuchadas. «Tal vez estás mejor en el suelo. Ese es tu lugar». Sus palabras dolieron más que la caída. Alrededor las sillas se movieron incómodas. El fotógrafo bajó su cámara dudando si esa escena merecía entrar en el álbum o desaparecer en la sombra. Me quedé en el suelo más tiempo del necesario. No por el golpe, sino para que el silencio pesara. Que todos lo sintieran, los invitados, la familia, incluso Ramiro. Que vieran el rostro de la humillación. Me levanté despacio, cada músculo protestando, pero mi rostro sereno. Mi hija fue la primera en llegar. El ramo abandonado, sus manos desesperadas en mi brazo. «¿Papá?» Le apreté la mano con suavidad. «Estoy bien, princesa». Pero sus ojos ardían con rabia y vergüenza. Miró a Ramiro como si lo viera por primera vez. Y entonces, «botas». El sonido firme de suelas pesadas cortó el aire. No eran zapatos brillantes ni pasos ensayados. Eran botas, firmes, decididas, con ritmo militar.
Todos se voltearon. En la entrada un hombre de unos 60 años, cabello gris en las sienes, postura erguida pese al tiempo. Llegaba tarde, la corbata ligeramente torcida, pero su presencia dominaba el salón como un general entrando al campo de batalla. Sus ojos recorrieron la escena, los invitados congelados, yo levantándome del suelo, Ramiro de pie satisfecho, y entonces sus ojos se posaron en mí. Se detuvo en seco, el color abandonó su rostro, sus labios se abrieron. «Señor, ¿es usted?» Apenas un susurro, pero más poderoso que un grito. El salón quedó en silencio absoluto. Me enderecé, lo miré de frente. El reconocimiento brilló entre nosotros como un relámpago. Saúl Hale, el padre de Ramiro. Los recuerdos estallaron en mi mente. Irak 2003. Patrulla nocturna, emboscada, disparos rasgando la oscuridad. Un hombre caído, sangrando, atrapado, yo cargándolo, su peso insoportable, las balas zumbando sobre nuestras cabezas mientras lo llevaba 300 metros hasta la zona de evacuación. Su voz raspando en mi oído, jurando que nunca lo olvidaría. Y ahora ahí estaba él con la boda de su hijo detrás, mirándome con los ojos de un hombre que veía cómo su pasado chocaba con su presente. Sargento Ramírez susurró, y el nombre cayó con el peso de los años sobre el silencio. Se escucharon suspiros ahogados entre los invitados. Miradas iban de él hacia mí, de mí hacia Ramiro. La mano de Camila apretó la mía con tanta fuerza que sus nudillos palidecieron. El rostro de Ramiro se descompuso. La seguridad de siempre se le desvaneció, dando paso a la confusión. Luego al terror. La sala se quedó sin aliento. El cuarteto de cuerdas había dejado de tocar por completo, los arcos detenidos en el aire. Yo no dije nada. Aún no. Algunas verdades necesitan del silencio para pesar. Saúl dio un paso adelante, su voz más firme, ahora alcanzando cada rincón del salón. «Señoras y señores». El murmullo cesó, los cubiertos se detuvieron. Incluso el aire parecía inmóvil. Este hombre dijo, señalándome con una mano que temblaba no de duda, sino de respeto, es el sargento Gus Ramírez. En 2003 en Irak me salvó la vida bajo fuego enemigo. Arriesgó la suya para sacarme cuando todos pensaban que yo estaba perdido. Los murmullos que siguieron no fueron de burla, fueron de asombro. Ramiro tropezó hacia atrás, la silla cayendo con un estrépito. Abrió la boca, pero no salieron palabras. Camila me miró con lágrimas en los ojos, su rostro dividido entre el orgullo y la tristeza. Y yo simplemente permanecí de pie en silencio, dejando que la verdad llenara el espacio. Durante años, Ramiro me había llamado un hombre simple. Durante meses me probó, me humilló e intentó quebrarme. Pero en ese momento, bajo la luz de las lámparas, con las palabras de gratitud de su propio padre, yo era más que un hombre simple. Era un soldado, era un padre, era un sobreviviente. Y de pronto todas las miradas ya no estaban en Ramiro, estaban en mí. El silencio era tan denso que podía sentirse el latido de los corazones. La voz de Saúl aún flotaba en el aire, su mano ahora en mi hombro, firme como el que ha visto la muerte y reconoce al que lo salvó. Este hombre repitió con voz más grave, es la razón por la que estoy aquí. La razón por la que tuve años con mi esposa. La razón por la que vi crecer a mi hijo. Sin él, no habría familia. Las sillas se movieron. Algunos invitados se cubrieron la boca. Otros bajaron la cabeza con respeto. Sentí como la mano de Camila temblaba en la mía. No la miré. Mis ojos no se apartaron de Ramiro. Él estaba pálido, con la mandíbula tensa, la postura quebrada. Por primera vez, su máscara de encanto se había desvanecido. Parecía un niño acorralado sin defensa. El oficiante estaba de pie, incómodo, sin saber si aquello aún era una boda o algo más grande. La banda había dejado los instrumentos. Entonces Saúl volvió la mirada hacia su hijo. Ramiro. El nombre fue un látigo. Cada cabeza se giró hacia el novio, el mismo que minutos antes había intentado hacerme caer. Balbuceó. Sus labios se movieron, pero no salió ningún sonido. «Humillaste a este hombre», continuó Saúl.
al mismo que me devolvió la vida. Lo trataste como si no valiera nada. ¿Tienes idea de lo que hiciste? Ramiro sacudió la cabeza, al fin logró hablar. No lo sabía, no lo imaginaba. No quisiste saberlo, interrumpió su padre dando otro paso. Los invitados ya no presenciaban una boda, asistían a un juicio. Yo finalmente hablé con la voz tranquila pero firme, proyectando cada palabra. El respeto no lo da el dinero, se gana. Las palabras cayeron como piedras en un lago. Las ondas llegaron hasta cada rostro en la sala. Las lágrimas de Camila ya no se ocultaban, pero sus ojos brillaban con orgullo. Apretó mi mano. Y por primera vez, en semanas vi determinación en su mirada. Ramiro intentó hablar otra vez, ahora con desesperación en la voz. Tenía miedo. Miedo de no estar a la altura. De ti, de él, de nadie. Así que lo destruí antes de que él pudiera destruirme. Pero ya era tarde, la verdad había redibujado la sala. Saúl negó con la cabeza. No eres el hombre que crié. Claudia, su hermana, se levantó de la mesa, su voz cortante. Nos ha avergonzado a todos. Se alzaron murmullos. Palabras como humillación, simple y vergüenza pasaban de boca en boca. Pero ya no sonaban como antes. Ahora eran pruebas. Ramiro se giró hacia mí, la voz quebrada. Sargento Ramírez. Señor Ramírez, lo siento. No espero perdón, pero créame. Amo a Camila. Antes de que pudiera responder, Camila dio un paso al frente. El amor no se parece a lo que tú hiciste, Ramiro. El amor no destruye, construye. Su voz era más firme que nunca. Él quiso tomar su mano, pero ella la retiró. Yo hablé claro y pausado. Querías verme en el suelo, Ramiro. Pero entiende esto, los hombres como yo no nos quedamos ahí. Nos levantamos. Y cuando lo hacemos no es para aplastar a otros, es para sostener a quienes amamos. La sala seguía muda, salvo por el tic-tac del viejo reloj encima del bar. Incluso en este palacio de cristal, el tiempo no se detuvo. Saúl rompió el silencio. Gus Ramírez me salvó la vida, y esta noche nos salvó a todos de una mentira. Los aplausos comenzaron tímidos. Luego crecieron. Los invitados se pusieron de pie no por la boda, sino por la verdad. Ramiro se quedó inmóvil, pálido, su mundo derrumbado bajo el peso de la gratitud. Me giré hacia Camila. Princesa, la decisión es tuya. Siempre lo fue. Ella me miró, luego lo miró a él. La respuesta ya estaba en sus ojos. Elijo la dignidad. Elijo la verdad. Elijo la vida que mamá y tú me enseñaron a valorar. Se quitó el anillo con lentitud y lo dejó sobre la mesa. El diamante que antes brillaba como una promesa ahora parecía un trozo de vidrio roto. Se escucharon nuevos suspiros. Ramiro intentó hablar, pero ya no había palabras. Camila regresó a mí, entrelazó su mano con la mía. Nos quedamos de pie no como novia y novio, sino como padre e hija, más fuertes que en años. La música no volvió. La banda permaneció inmóvil, pero yo escuché otro sonido. El suave tintinear del anillo de Elena colgando en la cadena sobre mi pecho, reflejando la luz como una bendición. Salimos del salón despacio. Paso firme. La cabeza de Camila en alto, mis hombros rectos. Las voces detrás ya no eran crueles. Decían honor héroe padre. Afuera el aire de la noche era fresco, la ciudad viva con luces y autos. Pero yo solo sentía paz. La mano de Camila seguía tibia en la mía. Papá susurró, cumpliste tu promesa. Levanté la mirada al cielo, a las estrellas apenas visibles sobre las luces de la ciudad. Elena, susurré, sí la cumplí.